Hace muchos años, algunos atletas, cuando competían en 5 pruebas principales, ¿no? Habían pruebas de exigencia física, de resistencia, de velocidad. Bueno, y cada vez que ellos iban superando las pruebas, al final los colocaban en un podio, ¿sí? por méritos, y les colocaban unas coronas de verdes, ¿no? Que eran como unas hojas más o menos así. Esos hombres eran llamados cabales. O sea, el ganador era llamado un hombre cabal. ¿Por qué? Porque había completado las pruebas. Una persona cabal es una persona que ha completado un proceso. ¿Sí? O sea, es una persona, digamos, se traduce también en algunos diccionarios como excelencia, rectitud. ¿Sí? Eso es una persona cabal. Hay una frase popular que dice que la persona está fuera de sus cabales. No es una expresión popular. Esa persona está fuera. Bueno, es una persona que está desenfocada, es una persona que está perdida, es una persona que no sabe para dónde va. Entonces, la palabra cabal nos habla de que Dios va completando su obra en nosotros, pero hay un proceso para completar su obra. Pero es la correcta aplicación lo que te permite convertirte en una persona cabal. Y eso quiere decir que debemos vernos a nosotros mismos en Cristo y no de acuerdo a las circunstancias. Voy a repetir eso. Una persona cabal es aquella que se ve a sí mismo en Cristo y no se ve acorde a las circunstancias. Las circunstancias te ofrecen una imagen distorsionada de ti mismo. Te hacen ver pobre, te hacen ver escaso, te hacen ver enfermo, te hacen ver atribulado, cansado, ansioso. Esas son las circunstancias. Pero la palabra cabal o la persona cabal es una persona que tiene claro quién es en Cristo. Es decir, es una persona que sabe usar las herramientas que Dios le ha dado para salir adelante en esa situación. Por eso Jesús, cuando dice, porque yo les he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. Y miren que Él dice, ¿cómo es que se produce esa paz? Dice, porque en el mundo vas a tener aflicciones. O sea, está diciendo que van a venir aflicciones, momentos difíciles. Pero dice, yo ya he vencido al mundo. Ahí quiero ilustrarte algo interesante que dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Cuando Él dice, yo he vencido al mundo, está hablando del proceso de Dios revelado a través de su vida. Está diciendo que porque Jesús lo que aplicó fue la palabra de Dios, de su Padre celestial. Y Él aplicó correctamente el proceso. Y observen por qué fue una persona exitosa. Entonces cuando dice yo he vencido al mundo, está mostrándole, miren, este es el ejemplo de que aplicar correctamente los consejos del Padre produce buenos resultados. Y estaba diciendo, hagan ustedes lo mismo. En mí tengas paz. No está hablando de la persona como tal, anda, pero es que Él está en el cielo, no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, no podemos hablar con Él. Entonces, ¿cómo vamos a tener paz en Él? Él es la palabra. Él es la escritura. Por eso entonces da el mandamiento, escudriñen. La palabra escudriñar habla de revisar con detalle, no leer rápidamente. No leer rápidamente. Escudriñar es, bueno, me detengo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este consejo? ¿De dónde viene? ¿Por qué se escribió? Bueno, todo lo que es exégesis, no hablaré acerca de esto, pero escudriñar es profundizar. Eso evita que se te escape, como decimos en la costa, ¿no? Que se te vuele la paloma. Cuando tú profundizas, yo solía, hay muchos métodos de estudio, pero yo solía, por ejemplo, para estudiar para las exposiciones, transcribir los textos. Me tomaba un texto que me tenía que aprender y comenzaba a escribirlo en una hoja en blanco y así me lo memorizaba. Miren, el facilismo, también hablamos que madurez, el hijo tetnos tiene la tendencia a ser facilista. Todo lo quiere fácil. Como el bebé, hay que hacerle el puré. El puré es la papa machacada para que se la pueda comer. Usted ya no es un bebé. No es un bebé, que todo toca masticárselo para que lo pueda entender. No, así no. Nosotros necesitamos aprender
Porque digo, hay papás que son alcahuetas. Dios no es alcahueta. Dios enseña, Dios forma. Porque Dios sabe el daño tan grande que tú le haces a un hijo cuando tú le alcahueteas todo. Dios sabe el daño tan grande que tú le haces a un hijo cuando tú le haces todo. Entonces Dios, a pesar de que le duele verte en algunos procesos, pero aún así no deja de formarte, porque el proceso debe producir en ti un resultado. Como cuando en Génesis 1 dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Sí? Pero eso es un resultado de procesos. Entonces la persona cabal tiene claro estas cosas. Se ve a sí mismo en Cristo. Viene una dificultad, no se sale de casillas, no se desespera, sino que dice, ok, ya Dios me enseñó. Ahí le voy a mostrar, ahora les voy a hablar de 3 cosas. ¿Cuál es el llamado a través de este mensaje? 3 cosas te voy a mostrar en las que tú debes apuntarle. Por eso le hablaba de pruebas, ¿no? Le hablaba de los atletas. Pablo decía que el atleta que no lucha legítimamente no tiene victoria. Eso se aplica también en el área espiritual. Por eso dice lucha legítimamente. Miren, tú puedes hacerle trampas a Dios, sí, en teoría sí, pero te la estás haciendo a ti mismo. Porque todas las trampas que tú intentes hacer en lo espiritual te perjudican es a ti, porque Dios es Dios. Está completo en sí mismo, así que no hay afectación en eso. Pero si tú haces trampas en el proceso espiritual, en tu proceso de madurez, no serás una persona cabal. Por eso Pablo dice, el atleta que no lucha legítimamente, que no espere victoria. Porque depende de él mismo, básicamente. Dios da las herramientas. Miren, en un partido de fútbol, el entrenador puede darles la mejor estrategia, pero si no la cumplen en la cancha, tampoco puede ahora. Entonces, no solamente él da la estrategia, sino que también se mete a jugar por ellos en la cancha y gana el partido por ellos. Entonces, el triunfo no fue del equipo, sino del entrenador. Dios ya venció. Así que Él puede hacer muchas cosas por ti, pero ya Él venció, ya Él se conoce el proceso. Tú eres el que necesitas aprender y necesitas vivirlo. Esa es la persona cabal, es esa que cuando tiene una compleja dificultad, número 1, su primera reacción es buscar la presencia de Dios. Porque debes aquietar tus emociones. Lo primero que se desordena son tus emociones. Porque tus emociones desordenadas impiden que tú tengas coherencia con tus acciones. Entonces hablábamos en estos días en los grupos de oración de que paz es igual a orden. ¿Sí ves? Entonces no hay paz sin orden. Entonces nosotros necesitamos primero cuando tenemos un golpe de la vida, ¿no? Alguna situación difícil, la pérdida de algún familiar, cualquier cosa, una ruina, lo primero que debe hacerse es buscar la presencia de Dios para aquietar tus emociones y poder permitirle a tu espíritu actuar. Permitirle a tu espíritu. Cuando se han aquietado tus emociones, bueno, listo. Ahora, ¿cuáles herramientas me ha dado el Señor para yo enfrentar esto? ¿Qué dice su palabra de esta situación? Ese es el segundo ítem. El tercer ítem es, ahí me encanta una frase que dijo el pastor Ernesto Alemán, un gran pastor de la iglesia PIA en Bogotá, y dijo 3 palabras: escuchar, creer y actuar. De hecho, creo que lo tengo en mi estado de WhatsApp. Escucha, cree y actúa. Los 3 pilares de la fe. Escucha el consejo de Dios, escucha su palabra, créela, o sea, guárdala en tu corazón y escudriñala, desarróllala en ti, pero actúa conforme a lo que ya aprendiste. Entonces nosotros estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, verso 10 dice: vosotros estáis completos en Él. Sin Él estamos incompletos, pero Él nos hace completos. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él está en el lugar más alto, o sea, tiene la autoridad para poder hacer y no hacer, abrir y no abrir. La palabra dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces, para cada circunstancia hay una puerta que se puede abrir. Pero ¿quién tiene la autoridad máxima para abrir esa puerta? Es Dios. El cerrajero
conoce las herramientas y conoce la técnica. ¿Sí? Mientras nosotros duramos horas intentando abrir una puerta con una tarjeta de crédito y con una cédula, y dañamos la tarjeta de crédito y dañamos la cédula, porque no conocemos la técnica. Y el cerrajero en menos de 5 minutos abre la puerta y uno... La clave está en el conocimiento. Como el hombre que tenía dañado su computador y había contratado varios técnicos y ninguno había dado con el problema. Y contrató a un técnico y en menos de 5 minutos simplemente apretó un tornillo y ya funcionó. Y le cobró un dinero. Y el hombre se quedó asombrado. ¿Por qué me cobras tanto si solo apretaste un tornillo? Y yo no te estoy cobrando por apretar el tornillo, sino por saber cuál era el tornillo que había que apretar. ¿Tú puedes andar por la vida sin Dios? Claro que puedes. No te va a obligar a caminar con Él. Pero en tus fuerzas te vas a desgastar más. Y no siempre es garantía de que vas a poder resolver. Pero en cambio Él en menos tiempo puede darte la salida, el secreto, abrirte la puerta que tú necesitas. Él puede, como le pasó a un famoso pastor hace algunos años cuando hizo un evento enorme y no tenía los recursos, ¿no? Pero le creyó a Dios y hizo el contrato con el lugar. Estábamos hablando de un estadio, mucho dinero de por medio. Y estaba preocupado, lo había hecho por fe. Y comenzaron a pasar los días y se estaba cumpliendo el plazo para pagar el dinero y no pasaba nada. Y él decidió no afanarse. Y faltando muy poquito recibió una llamada de un número que no conocía. ¿Sí? Pero la respondió y le dijo: miren, usted no me conoce, pero Dios ha puesto en mi corazón sembrar en usted. ¿Qué necesita? Y le dice este pastor: ¿está seguro de lo que está diciendo? Sí, en serio. ¿Cuánto necesita? ¿Está seguro de lo que me está diciendo? ¿Cuánto necesita? Y le dijo la cifra que necesitaba. Y dijo: pero listo, dígame dónde le consigno. Era un empresario que estaba a miles de kilómetros de distancia. ¿Quién tiene sus contactos? Tú no lo tienes en tu celular. Y tú jamás pensarías llamar a una persona así a pedirle nada. Pero Dios pone en el corazón de los que tienen las llaves de las puertas que tú necesitas. Hay dos maneras. Entonces la persona cabal es la que entiende el tema. Y finalizo con esto, conforme a lo que dice Colosenses. Entonces, 3 cosas necesitamos para crecer. Estar en Cristo significa estar completos. Sin embargo, son nuestras acciones y determinaciones las que reflejan nuestra fe. Hay 3 cosas en las que debemos ser completos. Primero, en la doctrina. Somos transformados conforme a Cristo por el poder de su palabra. Leamos por favor 1 Timoteo capítulo 4 verso 16. O sea, somos transformados conforme a Cristo, pero es por el poder de su palabra. O sea, su palabra en nosotros es lo que transforma, es lo que cambia. Entonces, 1 Timoteo 4:16. Entonces, 1 Timoteo 4:16 nos ilustra de que todo creyente tiene la responsabilidad, ya aparecerá en la pantalla, aparece como 1 Timoteo, sí. Y dice: ten cuidado, observa, es Pablo hablándole a su discípulo y le dice: ten cuidado de ti mismo. Pero dice: y de la doctrina. Porque Pablo sabe cuán importante es tener la doctrina y la palabra correcta. ¿Sí? Porque muchas palabras sí hay, pero tenerla correcta es lo que es la clave. Entonces dice, no solo dice ten cuidado de tenerla correcta, sino dice persiste en ello. Toda la Biblia está llena de palabras como esta. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Valiente se traduce también como persistencia, porque no es iniciar sino sostenerte. Sí. Entonces persiste en ello, porque haciendo esto, dice, mira, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
proceso. Primero Dios trabaja en ti para luego trabajar a través de ti. Primero Dios trabaja en ti para luego trabajar a través de ti. Entonces, eso es lo que nos está ilustrando acá. Entonces, nosotros necesitamos superar la prueba, llamémoslo prueba, superar la prueba de la formación. Necesitamos ser formados, es por eso que necesitamos hacer el discipulado, que necesitamos crecer y avanzar en nuestra carrera de la fe, porque ahí aprenderemos los principios fundamentales de lo que es la vida en Cristo. Entonces, hay personas que le llevan huyéndole mucho. Yo recuerdo que tenía compañeros que el profesor Machado era un profesor muy exigente, y la fama era de que tenía, ¿no? La fama que tenía era de ser una cuchilla y que nadie le pasaba la materia. Entonces, muchos estudiantes nuevos, cuando le programaban clases con ese profesor, porque en la universidad donde yo estudié era la misma universidad a la que te asignaba el tutor, entonces pero había la posibilidad de cambiar. Entonces, cuando se enteraban que era el profesor Machado, una semana antes de iniciar clases hacían cambio y hacían un desorden en sus horarios para no tener que ver las clases con Machado. Yo no había visto clases con él, pero yo dije, yo no voy porque yo tengo mi horario muy organizado en la mañana, me queda la tarde libre, no voy a desorganizar el horario solo por no verlo y comencé a conocer al profesor Machado, y me di cuenta que simplemente exigía lo que había que exigir: uniforme organizado, sus apuntes, responsabilidad. Yo decía, ¿cuál es la mala fama que tiene este profesor? Solo es un hombre que está formando profesionales. Y yo comencé a cogerle mucho cariño al profesor, y al punto de que él también comenzó a apreciarme, y llegó un momento en que yo a veces, como él sabía que yo no era de Barranquilla, yo vivía en La Guajira, entonces él al final del año a veces me decía: Donado, véngase al taller el sábado. Y usted ha sido muy juicioso con sus notas, con sus visitas al taller, y no haga el examen final. Usted tiene sus notas completas. Váyase más bien unos 15 días antes para que esté con su familia y disfrute. Me gané la confianza del profesor. En ese tiempo habían como la sede de la universidad, y habían a 3 cuadras estaba la fotocopiadora, y entonces el profesor era a mí que me mandaba a sacarle las copias al examen. Él me decía: usted verá. Entonces, ¿qué hacía yo? Entonces él me lo entregaba boca abajo, y yo caminaba esas 3 cuadras con un cuidado. Sí, y le entregaba, casi que ni miraba la hoja, y se la entregaba al de la fotocopiadora, y luego me la regresaba, y así me regresaba y se las entregaba al profesor. Sí. Yo no sabía mucho lo que estaba haciendo, había aprendido, ya estaba comenzando a conocer principios cristianos, así que conocía ese principio de la honestidad y de la integridad. Pero ¿cuántas puertas no me abrió con ese profesor? Eso es lo que Dios quiere. Y entonces aquí el profesor Machado podría representar a Jesús. ¿Cuántos no quieren dar clase con Jesús? Muchos, porque Jesús exige, pero exige para que tú crezcas, no exige por capricho. Gran parte de lo que yo soy como profesional se lo debo a este profesor, porque me enseñó a ser un profesional de verdad. Como el profesor también, un profesor que tuve que fue gerente de Chevron, y en la primera clase nos dijo: antes de iniciar clases, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Me dijo: yo quiero que todos los que vengan solo por una nota alcen la mano. Sean sinceros y si alcen la mano, y yo les pongo el 5 y se van de mi clase. Y dice: yo quiero quedarme con gente que quiere estudiar y que quiere prepararse, porque si usted viene solo para ganarse el 5, yo se lo regalo desde la primera y nos ahorramos ese proceso. Pero usted verá después. Así, yo tuve profesores así. Hombres que buscaron formar, porque en la universidad, la organización INCA, que fue la organización que yo estudié, tiene la filosofía o el pensamiento de que la educación es integral. No es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Y miren que aunque no son muy cristianos, pero que son principios bíblicos. No es lo que sabes, sino lo que eres.
lo que determina tu proceso, tu progreso en la vida. Entonces ellos se preocupan porque haya una formación en conocimiento, pero también que haya una formación humana. Entonces debes amar tu proceso o tu formación. Aprovecha al máximo para formarte, para aprender de la doctrina, porque Jesús dijo, Juan 5:39, que ahí están los secretos que hablan de Él. Lo segundo que la segunda prueba que debes superar es la prueba del múltiple fruto del Espíritu Santo. Eso habla de comunión. O sea, debes superar la prueba de tener una disciplina espiritual. Recuerden que hablábamos de que la persona cabal es aquella que supera las pruebas. Debes superar la prueba. Sí, nosotros no somos muy disciplinados espiritualmente y por eso no hay fruto. El múltiple fruto del Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5. Ahí dice paz, paciencia, benignidad, gozo. Y quieres todo esto pero sin esforzarte. Entonces el múltiple fruto del Espíritu viene a través de una disciplina espiritual, de oración, comunión con Dios. Eso es lo que produce el fruto. Entonces esa prueba debe superarla, la prueba de crear una disciplina espiritual. No es una prueba fácil, pero hay que hacerlo, es importante hacerlo. Y la tercera prueba que debes superar es la de superarte a ti mismo. Miren que es un proceso interesante, ¿no? Primero conoces la doctrina o la palabra, el consejo correcto en Dios, en Cristo. Luego vienes a desarrollar una comunión con Él. Esas dos cosas producen la tercera, que puedas superarte. Nosotros normalmente hacemos el proceso al revés. Colocamos en primer lugar y queremos dejar atrás hábitos, queremos dejar atrás pensamientos, queremos dejar atrás cosas, pero sin disciplina espiritual y sin el correcto conocimiento de las Escrituras. No funciona así. Por eso las personas se frustran y de pronto sienten que Dios es un Dios lejano, sienten que Dios es un Dios que no escucha, que no responde. Y si, no puedes percibir su respuesta desconociendo su palabra y al mismo tiempo no teniendo una buena disciplina espiritual. No puedes. Por eso el proceso, me gusta el orden en el que está establecido. Número 1, aprende, como dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de la doctrina. Número 2, desarrolla una buena disciplina espiritual. Sé fiel contigo mismo en lo espiritual. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque nosotros tenemos una tendencia, y es que tendemos a ponerle más atención a lo que tenemos por hacer a lo que tenemos por ganar. Cuando dices sé fiel a Dios, claro, la gente dice, ¿y a mí qué me interesa serle fiel a Dios? ¿Eso en qué? Pero cuando tú descubres que serle fiel a Dios es serte fiel a ti mismo, ahí las cosas cambian. Porque ya hay una recompensa por tu proceso. Entonces es ahí donde las personas comienzan a prestar atención. Por eso Jesús los enfocó. Por eso Jesús les mostraba las cosas a la luz de las Escrituras, pero de manera muy práctica a través de las parábolas. Entonces nosotros necesitamos desarrollar toda virtud. Los invito a que leamos por favor 2 de Pedro capítulo 1 verso 5. Toda virtud y excelencia de carácter es lo que debemos desarrollar. El sello de los hijos de Dios es el actuar conforme a Cristo. Se refiere a un estándar de vida superior, no conforme a los estándares humanos, sino a los estándares de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Es un estándar de vida superior. Entonces tú debes aumentar tus estándares. Hablaba un día con una persona y me decía, es que yo soy una persona muy complicada porque tengo unos estándares muy altos. Cuando comencé a descubrir cuáles eran sus estándares, eran estándares conforme a la palabra de Dios. Y está bien. Nosotros no debemos bajar los estándares por tener cosas más rápido. Eso actúa directamente en contra. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Eso actúa directamente en contra de los resultados. Recuerden que Dios dice que Él nos hace entender el camino por el cual debemos andar. O sea, nos hace entender. Quiere decir que no siempre entendemos el camino por el cual vamos. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros tengamos el fin que esperamos. Ojo, el versículo es muy preciso. Dice, para darles el fin que ustedes esperan.
No el que quieren, el que esperan, porque una cosa es lo que quieres y otra cosa lo que esperas. Tú puedes comprar un carro queriendo movilizarte, pero lo que tú esperas es de pronto calidad, esperas economía, pero compraste el carro equivocado porque es, no sé, consume más combustible, es más costoso en impuestos. Entonces, ¿tenías lo que querías? Sí, el carro, pero no tuviste lo que esperabas. Hay mucha diferencia en eso. Entonces, el Dios lo que busca a través de que seamos cabales es que tú tengas lo que esperas. Entonces, yo los invito a que ustedes reflexionen acerca de lo que esperan. ¿Qué esperas de tu vida, de tu proceso, de tu familia, de ti mismo? Cuando tengas eso claro, sabrás entonces que el proceso es importante. No es lo que quieres. Tal vez tú querrás que Dios todo el tiempo te esté aplaudiendo lo que haces y no lo va a hacer. Te ama tanto que no lo va a hacer. El que te ama no es el que siempre está sonriéndote. Hay amigos que te hacen llorar, pero lo hacen porque te quieren, porque te aman. Así es Dios conmigo, yo lo concibo así. Es un papá que me consiente, que me bendice, pero es un papá que me hace llorar muchas veces, porque me hace entender que me equivoco. Y le agradezco que no sea conmigo alcahueta, porque después voy a tener un fracaso y no voy a tener, ¿a quién le voy a reclamar? Pues a mí mismo. Pero la gente le reclama a Dios y le echa la culpa a Dios por sus fracasos, sabiendo que no hacen el proceso correctamente. Asumen cosas de Dios que Él no es. Por eso asumen, miren que estoy ilustrándoles 3 pruebas. Segunda de Pedro 1:5 dice, ustedes también poniendo, aquí les voy a hacer pausa o énfasis. ¿Haciendo qué? Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Dice, añadid a vuestra fe, ahí está el centro de todo, añádele virtud, a la virtud, conocimiento. Pero observa que Pedro dice que debes poner toda diligencia en eso. O sea, toda diligencia en el proceso, porque la voluntad de Dios es nuestra plenitud, abundancia y prosperidad. Ser salvos significa que estamos completos. Por eso les hablaba cuando recién iniciamos el servicio, les decía cuán importante es hacerles entender a las personas que el problema ya no tanto está en el pecado, porque Cristo venció el pecado en la cruz. El problema está que no hacen el proceso. Se quedan con que, ok, Jesús murió por mí en la cruz, gracias Señor porque moriste por mí en la cruz, pero no creces, no avanzas. No avanzas. Entonces necesitas entender que estar en Cristo salvo es para estar completos. Nosotros no le vamos a añadir nada a la salvación. Tú eres una persona que ya eres salvo por Cristo, o sea, no vas a añadirle a tu salvación nada. Pero ¿cómo vas a vivir el resto de tu vida aquí hasta que subas a estar con Él en el cielo? Es la pregunta que te debes hacer. Salvo ya eres en Cristo. O sea, ya tu tiquete está ahí. Mientras estés en el Señor, tu tiquete está asegurado al cielo. Pero ¿y el resto de vida que te queda aquí en la tierra qué? ¿Cómo vas a esperar? Debemos aprender a vernos en Cristo y no en nuestras fuerzas o circunstancias. Todo creyente debe reflejar con su doctrina, fruto espiritual y carácter su nueva relación. Por eso te habla del fruto, ¿no? Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Tú sabrás quién verdaderamente está en Cristo por el fruto que refleja. Quién verdaderamente tiene fe por el fruto que refleja. Quién verdaderamente tiene una vida de oración por el fruto que refleja.